Somos Iglesia Vida Asamblea de Dios y estamos ubicados acá en la calle 26 33 15, barrio El Triunfo, Yopal, Casanare. Y le enviamos un saludo muy especial para todas las familias de Colombia, de los diferentes países que también nos sintonizan. Un estimado saludo para ustedes y decirles: Dios les ama. Dios tiene un propósito para sus vidas, así que vincúlese cada domingo, cada miércoles para que usted pueda recibir cuál es el propósito de Dios para cada uno de ustedes. Nuestra misión de iglesia: existimos con el propósito de alcanzar familias para el Señor Jesucristo. Queremos integrarlas a nuestra comunidad. Aún en este tiempo de pandemia los integramos a través de nuestros medios de comunicación, por las redes sociales, integrarlas a nuestra comunidad, guiarlas a la madurez y al desarrollo de su servicio con un solo propósito, con el fin de exaltar a nuestro Dios. En esta mañana quiero invitarle que junto con familia usted abra su Biblia en el Salmo 136. De este salmo voy a leer los 9 primeros versículos, pero algo que resalta este salmo, inclusive los 26 versículos que están escritos, que los dijo un gran hombre en su época, siempre está puntualizando: porque para siempre es su misericordia. Ojalá que usted repita allí en casa conmigo esa partecita: porque para siempre es su misericordia. Y voy a arrancar en el versículo 1. La palabra de Dios dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre está su misericordia. Repita conmigo: porque para siempre es su misericordia. El versículo 2: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Versículo 3: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. El único que hace grandes las maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Versículo 8: el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué rige todo este salmo? La misericordia de Dios. Usted existe y yo existo por la misericordia de Dios. Vamos a alabar al Señor en este día y quiero invitarlo a que lo haga de corazón.
salmo que acabamos de leer para iniciar nuestra alabanza, el versículo 2 dice: alabad al Dios de los dioses. Al Dios de los dioses, está por encima de cualquier Dios humano. Y al que alabamos es un Dios vivo y que siempre permanece su misericordia. Y creo que las alabanzas nos llevaron a eso, a reconocer la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Así que este Salmo 136 es un salmo muy precioso, donde podemos exaltar el nombre de nuestro precioso y amado Dios. Vamos a tener este día tan especial para Dios. Vamos a seguir desarrollando nuestra temario, que es avanzando en la oración como Cristo. Como Cristo oró, como Cristo nos enseña a través de los evangelios. Podemos encontrar nosotros muchos modelos de oración dentro de la Biblia, pero el gran modelo definitivamente, sin lugar a dudas, es las oraciones de Jesús. Así que quiero invitarle para que usted, no solamente los días que nos reunimos para exaltar el nombre de Dios y escudriñar las Escrituras, solamente ese día podamos ir a las Escrituras, sino que cada semana y durante la semana podamos escudriñar, profundizar un poco más acerca de las oraciones de Jesús. Usted va allí a los evangelios y allí va a encontrar las oraciones de Jesús. Así que yo quiero invitarle para que usted se conecte con los modelos de Jesús. Esos modelos son perfectos, tienen una teología profunda donde usted puede verdaderamente estar seguro que lo que está orando lo está haciendo correctamente. Y a veces no es por despreciar las oraciones de algunos hermanos, pero cuando uno sobre todo ora en conjunto, en grupo, pues uno está atento a lo que el hermano está pidiendo. Y lo que él está pidiendo, yo lo confirmo con un amén. Ese amén significa así es o así sea. Poder decirle a Dios que yo estoy de acuerdo con el hermano, pero nótese que siempre hay como una duda de qué va a pedir el hermano delante de Dios. Y a todo no le vamos a decir así sea, ¿no? Porque hay cosas que equivocadamente nosotros estamos pidiendo. Equivocadamente, como lo hizo los discípulos. Ustedes encuentran una historia en la Biblia, en los evangelios, de que Jesús está devolviéndose para Jerusalén y está pasando por una aldea de los samaritanos, y le dice a sus discípulos que vayan y le preparen algo allá en ese lugar, en esa aldea. Entonces los discípulos van, y como los ven que van camino a Jerusalén, no los atendieron, los despreciaron. Entonces, ¿por qué razón los despreciaron? Porque había una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Entonces eran prácticamente enemigos, digámoslo así, de esa manera. Eran enemigos, entonces ellos no los atendieron y vinieron a Jesús y le dijeron: no, mire, esos samaritanos no nos atendieron. Entonces le dicen los discípulos: haz como el tiempo de Elías, haz que descienda fuego sobre ellos. Y Jesús le dijo: no, ¿cómo así? Yo no vine para que las almas se pierdan, sino para que las almas a través de mí sean salvas. Mire que los discípulos estaban pidiendo algo bien tremendo, ¿no? Ese pasaje de Elías fue en el Antiguo Testamento, donde él literalmente pidió de que descendiera fuego del cielo para consumir a un grupo de personas, a 50 personas, y así ocurrió. Pero eso fue en un momento específico, en una oración específica, con un personaje específico, en un tiempo específico. O sea, no nos podemos pegar de esa oración que hizo Elías para decir que todos los que no están a favor nuestro o que no están de acuerdo a nuestras ideas, entonces son nuestros enemigos y vamos a pedirle a Dios que les vaya mal. Eso sería una concepción errónea de la oración. Por eso, vuelvo a repetirles, lo de Elías, la oración que hizo Elías, fue en un tiempo específico, con un personaje específico, y que literalmente se cumplió en ese tiempo. Ya esa oración no se puede hacer en este tiempo, porque Jesús dejó claro, aún a nuestros enemigos, dice la palabra, que debemos de perdonarlos,
y orar por ellos. Jesús lo hizo, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es necesario que en este domingo hablemos acerca de las instrucciones de Cristo para orar. ¿Cuáles son las instrucciones de Cristo para orar? Para avanzar en esa oración como Cristo oró y para no equivocarnos en la oración, debemos de mirar, de ojear bien lo que Jesús hizo a través de sus oraciones. Quiero decirles también que sin santidad nadie puede ver al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, buscad la paz con todos. O sea, lo primero que Dios quiere es que tengamos paz. También busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los instrumentos de gracia que nosotros encontramos a través de la Biblia son tres elementos, tres herramientas que nosotros encontramos bíblicamente que Dios ha colocado como instrumentos de gracia para acercarnos al Señor. Número 1, la palabra de Dios. La palabra es primordial dentro del desarrollo de la vida cristiana. Sin la palabra, pues nosotros tenemos que decir sinceramente, vana sería nuestra fe. La palabra es una de las herramientas, instrumentos de gracia que Dios ha entregado, y por eso nosotros analizamos cada domingo, cada miércoles, analizamos profundamente a la luz de la palabra nuestras enseñanzas. No son experiencias personales, no traemos a colación aquí historias imaginarias, no. Lo que la palabra diga, eso se hace real. Por eso las oraciones de Jesús deben de ser tenidas en cuenta porque son instrucciones claras para nosotros orar correctamente. Entonces debemos de buscar la paz, también debemos de buscar la santidad, pero no se le olvide que tenemos que tener los instrumentos del Señor. ¿Cuáles son los instrumentos, las herramientas del Señor? Primero, la palabra de Dios. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la escritura marca nuestra conducta, marca la disciplina que debemos de tener como personas seguidoras del Señor. O sea, la palabra es un elemento muy valioso. Otro elemento de gracia que encontramos nosotros es la presencia del Espíritu Santo de Dios para santificar nuestras vidas. Número 1, la palabra, y número 2, el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros, el cual habita en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y el tercer elemento de gracia que Dios usa y que nos ha entregado como herramienta para santificar nuestras vidas y para ser cada día más perfectos y más eficaces en nuestra vida cristiana es la oración. Es la oración. Tres elementos: la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración. Por eso es necesario que nosotros nos fundamentemos en la oración y hacerlo como Cristo lo hizo. Esos son los instrumentos de gracia. Enfoquémonos en el último instrumento de gracia que les dije, el instrumento de la oración, la herramienta de la oración. ¿Qué es orar? Podríamos preguntarnos, ¿qué es orar? Hay muchas personas que si usted le pregunta qué es orar, le van a decir, es hablar con Dios, es tener relación con Dios, es tener comunión con Dios. Y esas definiciones son correctas, son válidas, porque realmente es hablar con Dios, es dialogar con Dios, es ir al encuentro con Dios. Pero yo quiero agregarle en este día algo adicional, o más bien que nos va a fortalecer ese concepto. Dijimos que es hablar con Dios, pero debe ser hablar con Dios íntimamente. Acuérdense que el primer domingo hablamos acerca de este tema, hablamos acerca de que tener oraciones, o más bien, hablamos acerca de las oraciones correctas e incorrectas, pero dentro de las oraciones correctas, la Biblia nos dice que Jesús nos muestra que debemos entrar en la intimidad con Él, con Dios. Debemos cerrar nuestra puerta y entrar en intimidad con Él. Intimidad con Él. Cuando entramos en intimidad con Él, estamos nosotros sujetándonos a su voluntad,
sujetándonos a su voluntad. Pero es necesario apartarnos de todas aquellas cosas que nos van a distraer. La oración debe ser una oración concentrada. Para tener eficacia en nuestra oración debe ser una oración sincera. Porque Dios también a través de ese momento, de ese instante, nos va a hablar también a cada uno de nosotros. Donde Él nos advierte, donde Él nos corrige, donde Él inclusive nos comunica en este tiempo de pandemia, de aislamiento social, donde las estadísticas tienden a que la economía va a tener un descenso, e inclusive han dicho las personas que se han dedicado a estos grandes estudios que vamos a tener un retroceso de 20 años, Entonces, ¿cómo hacer nosotros en este tiempo para superar nuestra parte económica? ¿Cómo podemos nosotros crear estrategias para poder sobrellevar nuestra vida diaria? Pues elementalmente, fundamentalmente, sin ninguna otra opción, tenemos que ir ¿a dónde? A la presencia de Dios, porque Dios nos mostrará cómo salir de esa situación y cómo podemos nosotros suplir nuestras necesidades. Él es el que nos da las estrategias. Recordemos que bíblicamente encontramos en el Antiguo Testamento hombres como José. José fue un instrumento de Dios para bendecir a su pueblo en los tiempos de escasez, en los tiempos de necesidad. Pero era un hombre que se mantenía en comunión con Dios, en relación con Dios. Y Dios a este hombre lo levantó y le mostró que iba a haber 7 años de abundancia, pero que iban a haber 7 años de escasez. Y llevó a Egipto para, digámoslo así, almacenar y prepararse para el tiempo de la escasez. Y fue un tiempo de bendición para Egipto, pero también para el pueblo de Israel. Así que, mis amados hermanos, llegó el tiempo de que bajemos la guardia, bajemos la cabeza y vayamos a la presencia de nuestro Dios, tal como lo hizo Jesús, porque allí en la presencia nos va a advertir de algunas cosas, nos va a corregir, nos va a comunicar también, pero también nos va a mostrar sus santos propósitos, y ahí es donde Dios organiza todas nuestras prioridades, porque a veces tenemos más prioridad para los afanes de la vida y no para la presencia de nuestro Dios. Y como ministro del Evangelio estoy llamado a eso, a que cada uno de nosotros pongamos la mirada en Dios a través de su palabra, y la palabra es clara donde nosotros debemos ir a ella. Así que debemos avanzar como Cristo en la oración, pero debemos de preguntarnos: ¿por qué no sé orar? ¿Por qué se me dificulta a mí la oración? ¿Por qué me cuesta para orar? Porque hay muchas personas que luchan con la oración. Hay muchas personas que oran 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y ya dicen: ya no tengo nada de qué orar. ¿Qué le pido a Dios? ¿Qué le digo a Dios? Pero tenemos que avanzar, mis amados hermanos. Tenemos que avanzar, y en este día vamos a recibir las instrucciones de Cristo mismo para orar correctamente. Así que prepárese, porque es un tiempo de mucha riqueza para cada uno de nosotros y donde debemos asimilar los consejos de Jesús. Entonces, en primera instancia, quiero hablarles por qué no sé orar. No sé orar porque no le creo a Dios. Porque no le creo a Dios. No se le cree a Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan para ver qué fue lo que sucedió allí. Que allí encontramos un hecho donde usted, por sus propios ojos, se va a encontrar con un escenario donde el mismo Jesús tiene que reconvenir a uno de sus discípulos, porque este discípulo prácticamente le falló su fe. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 24 y 29. Al 29. Dice la Biblia: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, y dice Tomás:
si no le viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz en vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino seas creyente. Vuelvo a repetirles: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que seas ¿qué? Creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron, pero que creyeron y creyeron. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás era un hombre, un discípulo de Jesús, que lo siguió a todas partes, donde él vio los milagros que Jesús realizaba, las sanidades que él hacía, las liberaciones que él hacía, presenció la multiplicación de los panes, de los peces, presenció también cómo él andaba en el mar. Sin embargo, encontramos de que Tomás dijo: yo no creo de que Jesús haya resucitado. Jesús antes de su muerte dejó preparados bien a sus discípulos. Los dejó preparados, les dijo: es necesario que yo vaya a la cruz, voy a morir, es necesario, pero al tercer día también voy a resucitar. Y la Biblia también registra que él duró 40 días y después de eso fue su ascensión al cielo. Pero encontramos que Tomás no creyó. Vea que una de las condiciones que nosotros fallamos en nuestra oración y en nuestra relación con Dios es porque no le creemos. Desafortunadamente nos pasa lo de Tomás. Hasta que no vemos que no creemos. ¿Por qué no? Porque no vemos resultados inmediatamente. Y Dios nos está procesando. Escúchame bien. Cuando oramos a Dios, pueden ocurrir 3 respuestas. Una de ellas es que Dios le dice: estoy de acuerdo con lo que me está pidiendo, hijo. Le voy a conceder su petición. Le concedo lo que usted ha dicho. Y le da al Señor un milagro financiero, de salud, de familia. Bueno, no sé, pero viene la respuesta de parte de Dios diciéndole: sí, Señor. Pero también Dios le puede decir: no. Lo que usted me está pidiendo está para deleitar sus caprichos, y eso le va a traer consecuencias, y en vez de perderle, le voy a decir: no le concedo su petición. Segunda respuesta. La tercera le puede decir: debe esperar un tiempo, debe esperar un proceso para fortalecer su fe y para poderle entregar lo que usted me está pidiendo. 3 respuestas: sí, no o debe esperar. Y el esperar es un proceso, y a nadie nos gusta el proceso. ¿Qué queremos de Dios? Que nos conteste inmediatamente. Pero debemos entender que si yo le creo a Dios, Él me va a dar una respuesta. Y la respuesta de Dios es una respuesta correcta, acertada. Así que confiemos cuando le pidamos a Dios. Debemos de recibir una instrucción muy clara de Jesús, que debemos de creerle. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Jesús? La instrucción de Jesús es que nosotros le creamos a Él. Una segunda parte acerca de no se ora porque no se le cree a Dios es: no se le cree a Dios porque se duda en la fe. Quiero ir al Evangelio de San Mateo capítulo 14. Vamos a encontrar un episodio del mismo apóstol Pedro. A este apóstol Pedro nosotros le hemos dado palo, digámoslo así, a través de la predicación del Evangelio, porque encontramos a Pedro, que Pedro fue un hombre con unas características donde él mostraba que era arrebatado,
siempre estaba de primeras, cometió muchos errores, muchas imprudencias. Pero yo me identifico con muchas cosas de Pedro. Yo creo que cada uno de nosotros nos identificamos con Pedro. Pero Jesús, según el pasaje de la Biblia que les voy a leer, tuvo que reconvenir fuertemente a Pedro porque Pedro dudó de la fe que tenía en Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un tiempo donde hemos pasado, donde hemos dudado de la eficacia de nuestro Dios. Miremos el versículo 31. Dice la Biblia: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero narrarles la historia, qué fue lo que sucedió. Jesús viene andando sobre las aguas, va a la balsa. La balsa estaba bien adentro con sus discípulos. Ellos lo ven venir y se asustaron, pensaban que era un fantasma. Y dijo: no se asusten, no se atormenten, soy yo, Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti, haz que yo camine como lo está haciendo usted. Y le dijo: venga, Pedro. Y se bajó la balsa y empezó a caminar sobre las aguas. Tremenda experiencia. Tremenda experiencia. Sí, Jesús lo reconvino a él. Dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿sabe qué me sorprende de la vida de Pedro? Que de los 12 discípulos que habían ahí en esa balsa, el único que se atrevió a caminar y a pedirle a Jesús que caminara sobre las aguas fue Pedro. El único que tuvo el privilegio. Pero ¿cuál fue el error de Pedro? Empieza a caminar y como que dice: oiga, esto como que no es cierto, que yo estoy caminando sobre las aguas. Y el hombre dudó. Y en su duda se hundió. ¿Y quién le dio la mano? El maestro. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué nos muestra Jesús a través de sus discípulos? Que nosotros somos personas que dudamos de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Leímos en el Salmo que iniciamos nuestro culto de que su misericordia permanece para siempre. Pero a veces dudamos ¿de qué? De su misericordia. ¿Será que en este tiempo Dios nos puede bendecir? Se preguntarán algunos. ¿Será que Dios sí nos puede ayudar en este tiempo donde los seres humanos no pueden hacer nada? No lo dudemos, que aún en los momentos de crisis es cuando uno ve más la misericordia del Señor. Porque cuando estamos bien, ponemos la mirada en el hombre, miramos a ver quién nos puede ayudar. Pero cuando vemos que las puertas se cierran, nos toca poner la mirada en el Señor. Encontramos ¿qué? Su misericordia. Porque su misericordia permanece para siempre. Entonces, no se le cree a Dios porque se duda en la fe. Pero en Cristo está completa nuestra fe. Definitivamente, en el momento de que uno como que ya desmaya en la fe, como lo hizo Pedro, hundiéndose ahí, definitivamente, ¿quién es el que nos da la mano? El Señor. El único amigo que está ahí con nosotros es el Señor. No ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Dios. Dios es el que nos va a sostener. Él es el que nos está brindando la mano. Pero a veces miramos que a ver quién nos puede ayudar. Y eso le desagrada al Señor. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Dios es recompensador. Dios remunera a los que le buscan. Eso dice Hebreos. Así que el llamado para usted y el llamado para mí es hacer lo que Cristo hizo. Cristo fue un hombre de fe, fue un hombre que le creyó. De hecho, hace 8 días predicamos acerca de la convicción que tenía Jesús para levantar a Lázaro en medio de los muertos. 4 días hacía que el hombre ya había muerto y lo levantó porque creía en el Dios Todopoderoso. Así que la invitación para cada uno de nosotros es creerle a Dios, pero no dudemos. Pidámosle a Dios en el día de hoy con esta enseñanza que nos ayude para no dudar, porque la misericordia del Señor siempre va a estar con nosotros. Nunca se le olvide que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros nos llenemos de fe, de confianza. También no se le cree a Dios porque las circunstancias doblegan nuestra fe. A veces
las circunstancias. ¿Qué escuchamos nosotros en las noticias? Todas las noticias hablan acerca del COVID-19 y está bien que los medios de comunicación se centren en eso para que nosotros evitemos contagios y evitemos todo ese tipo de cosas que son necesarias, digámosla, atenderlas, acatarlas, porque ellos están muy enterados y nos están comunicando y trabajan para ello, para traernos una comunicación correcta. Pero a veces nosotros atendemos más los consejos humanos que no a Dios. Dios nos está llamando en este tiempo ¿a qué? En este tiempo debemos de estar en la intimidad con el Señor. El Señor, sí, Él conoce nuestras necesidades. Dice la Biblia que antes que nosotros le pidamos, Él conoce nuestras necesidades. ¿A qué demanda la Biblia entonces? Primero que todo busquemos a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen, ¿por qué? Por añadidura. Eso dice la Biblia. Pero no, a veces las circunstancias que nos doblegan. Veamos Lucas capítulo 8, versículo 25. Vamos a ir un poco más adelante. Lucas 8, 25. Voy a leerles qué dice la Biblia. Dice el versículo: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Dijo Jesús en cierta ocasión, con los discípulos van en una barca y se arma una gran crisis de oleaje sobre la barca donde estaba golpeando, donde ellos temieron que iban a morir. Van y despiertan al maestro. El maestro les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Óigame bien, nosotros debemos de convertirnos en este tiempo en hombres de fe, que no miramos tanto las circunstancias, sino miramos a quién, a nuestro Dios. Quiere que en este tiempo sea prosperado en su parte económica para sacar adelante su familia, busquemos a Dios. El salmista dijo en cierta ocasión, miraré a los montes, voy a mirar a los montes. Pero él mismo pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¡Qué tremenda declaración! Él dijo, no son los montes los que me van a socorrer, no es las personas, no son las estrategias las que van a socorrerme, no es aquella persona que posiblemente me va a dar trabajo, no. Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová. Nuestro Jehová es un Dios poderoso que puede suplir todas nuestras necesidades. Por favor, vamos a sacudirnos de esa incredulidad. Vamos a sacar afuera esa incredulidad. Esa incredulidad nos está limitando nuestra fe, porque estamos poniendo solamente la mirada ¿en quién? En el hombre, en las circunstancias. Pero debemos de atender la voz de Dios. La voz de Dios quiere en este tiempo que nosotros nos unamos con Él, que podamos entrar en la intimidad, que podamos entrar en una entrega total con Él. Pero desafortunadamente estamos en este tiempo ocupados, inclusive a pesar de que nos aislaron y estamos dentro de la casa, estamos muy ocupados. ¿Y dónde estamos ocupados? En las redes sociales, mirando lo que el Facebook dice, lo que el WhatsApp dice, lo que dicen los medios de comunicación y todo aquello. Vuelvo a repetir, no es que esté mal lo de los medios de comunicación, porque ese es su deber de estar comunicándole al país, pero cuando nosotros volvemos adictos y dejamos a Dios a un lado y dejamos a Dios allá solito y dice uno, ay, ahora sí como que tengo necesidad, voy a ver cómo busco a Dios. No, mis amados hermanos, ha llegado el tiempo de que nosotros debemos de creerle a Dios, que si usted le pide en oración, entregando verdaderamente su corazón y humillándose a Dios, Dios le va a responder. Entonces, ¿por qué no se le cree? Porque se le cree más a las circunstancias. Se escucha más las voces humanas. Las voces humanas son más importantes que la voz de Dios. En este tiempo la verdad es esa. Miremos a ver qué dice el comunicado aquí, miremos acá, pero no miramos a Dios. No queremos voltear a mirar a Dios. Muy triste eso. Muy triste. Porque aún nosotros como pastores nos hemos vuelto en eso. Nos hemos vuelto la mirada a ver qué dicen las circunstancias, cómo puedo sobrellevar esto. No, mis amados hermanos, debemos descansar en Dios, pero también debemos de poner ¿qué? La mirada en el Señor. No pongamos mucho nuestro oído a las circunstancias, sino más bien busquemos a Dios.
Él quiere darnos la victoria. La oración, óigame bien, no es para incrédulos. Ahí esa es la instrucción de Jesús. Eso no es para incrédulos. Es para los hijos de Dios que han creído de que Dios sí puede sostenernos. Dios nos sostiene. Dios tiene la capacidad, el poder. No miremos a Dios como un Dios pobre. ¿Será que sí? ¿Sí tendrá algo para mí? Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue el pan. Dios sabe que uno está creyendo en oración. Él sabe lo que debemos de hacer nosotros es no dudar que Él nos va a responder. Él nos va a responder. Ya no nos puede decir sí, nos puede decir no, o tiene que esperar, pero Él nos va a responder. Y su voluntad y su respuesta es correcta, porque dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Él nunca se equivoca. Por favor, iglesia del Señor, los quiero invitar en este día para que cada uno de nosotros, me incluyo, busquemos a Dios de todo corazón, pero creyendo que Él existe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Él siempre tiene una recompensa para aquel que le busca, pero que le busca de todo corazón. Entonces no se ora porque no se le cree a Dios. Y número 2, estos 2 puntos voy a desarrollar el día de hoy. No se ora porque no se tiene pasión por Dios. Se ha perdido la pasión por el Señor. Si no hay pasión, no hay vida de oración. La oración es débil porque no hay pasión. No hay pasión. No hay pasión. Es evidente que no tenemos pasión porque no amamos a Dios. Si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a tener qué? Pasión. Cuando yo amo a Dios, tengo qué? Pasión en mi corazón. De hecho, antes de decir Dios el gran mandamiento, lo primero que Él quiso era que le conociéramos a Él. Le conociéramos. Lo primero es conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. Y ahí sí viene el gran mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Entonces, el amor a Dios me debe encender en mi vida la pasión de buscarlo. Debo apasionarme por la búsqueda de Él. Y cuando yo me apasiono a otros también a ir a la presencia de Dios. No crea que estar en el cristianismo no tenemos bajones. Hay momentos de que uno quisiera perder la oración, quisiera no comunicarse ya más con Dios. Dice, ay, yo estoy cansado. Dicen mujeres, ay, yo estoy cansada de buscar a Dios y no lo encuentro, no hallo respuesta, no hallo que... Claro, hay momentos de debilidad, pero cuando la pasión está dentro, aún en medio de la debilidad, se enciende nuevamente eso, y eso me lleva ¿a qué? A conectarme nuevamente con mi Dios. La pasión lleva a sujetarme también a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? La voluntad de Dios es perfecta. Mi amado hermano, yo quiero invitarle que en este día usted se apasione nuevamente por Dios. Apasionase por Él. Acuérdese que en Apocalipsis dijo el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos dejado el primer amor. Acuérdese cuando recién nos convertimos al Señor. En el momento de la conversión, uno quería hacer de todo en la iglesia. Quería que lo pusieran a barrer, a trapear, a lavar, pues lo que fuera. Pero todo era agradar ¿a quién? A Dios. Pero esa pasión viniendo los tiempos se ha apagado. Ya como que no hay ese esmero por buscar a Dios, esa entrega por buscar a Dios. Pero debemos de apasionarnos nuevamente por nuestro Dios. Porque la pasión, escúchame bien, nos empuja a ir a la presencia de Dios. Nos empuja, nos dice, no, hoy no he orado. ¡Ay, Señor, qué descuido tan grande! Hoy no he orado. Oh, Señor, bendito Dios, ¿por qué? ¿Por qué me he perdido esta bendición de orar? Personas que se contristan, se ponen tristes porque no oraron el día, pero hay personas que ya están relajadas, como que ya... Sí, el Señor ya sabe que desde el año pasado le oré, hace 20 años le he venido orando, pero tal cosa. No, mis amados, tenemos que
meternos en esa pasión del Señor. Aún Jesús allí en la cruz, y uno podía decir, ¿cómo puede orar un hombre allí prácticamente casi moribundo ya, porque ya estaba en su etapa final? Y él estaba orando al Padre. Estaba diciendo, perdónalos porque no saben de lo que hacen, pero también él estaba diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás tú, Señor? Pasión por Dios, pasión por Dios. ¿Cuál es la invitación? Que nos apasionemos nuevamente por el amor de Dios. Y si nos apasionamos por Él, nos vamos a apasionar, ¿por qué? Por la oración, tal como lo hizo Jesús. Jesús nos enseña que debemos de ser hombres, y en el caso de las mujeres, mujeres apasionadas por el Señor. ¿Y cómo lo demuestran? ¿Cuál es la herramienta que Dios nos ha dado? El instrumento, la oración. Así que, por favor, en este tiempo, levantémonos, animemos a otros, apasionemos a otros por la oración. Vea, Dios en este tiempo de aislamiento ha venido trayendo una bendición tan grande en nuestra iglesia. Yo oro a Dios para que se abran nuestros ojos y podamos contemplar la riqueza espiritual que está trayendo al centro de nuestras casas. ¿Verdad que sí? Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales porque los tenemos cerrados. Nosotros estamos viendo más el centro de la crisis y no estamos viendo a Dios. Pero déjeme decirle que ya estoy recibiendo testimonios en familias. Estoy recibiendo testimonio cómo los niños se han levantado, una cosa extraordinaria en las manos del Señor, cómo se han levantado en su vida espiritual. Porque hay padres de familia responsables que le están dedicando tiempo a sus hijos. Y de hecho nosotros tenemos una escuela que se llama Escuela de Vida Kids, donde les estamos enviando los materiales, los videos de nuestra pastora Ludy, para poder instruirlos a ellos. Pero mire la riqueza tan preciosa que hay en las casas de algunas familias ya. Hay un niño que ya prácticamente se llama David, está predicando la palabra, conecta a su familia, conecta a sus amigos, sus vecinos, y le dice, voy a hacer el culto el día de hoy, voy a llevar una palabra para ustedes, y les coloca la alabanza, y les habla acerca de Dios, y cuando me comentaban esto me llenó de alegría como pastor, de ver que el rebaño está siendo edificado por Dios, y estamos viendo frutos como este muchacho que está predicando la palabra, y no vemos una iglesia resentida que se queja a toda hora. No, están buscando a quién, la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es su prioridad, Yo como humano, como pastor, quisiera estar en todas las casas, no lo puedo hacer. Yo tengo limitantes, tengo protocolos, tengo restricciones también. Pero ¿quién le puede cuidar? ¿Quién le puede proteger? ¿Quién le puede pastorear? Pues el Señor a través de su palabra. Y cuando yo me apasiono, mis hijos también ¿qué? Se apasionan. El caso del testimonio que estás dando en este día. Y los niños también nos apasionan a verdaderamente a buscar a Dios. Oiga, esto me llena de alegría y satisfacción. ¿Sabe por qué me llena de satisfacción? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y su fruto permanezca. Y todo lo que pidas al Padre en el nombre mío, sea hecho. Eso dijo Jesús. Pida en el nombre mío y sea hecho. ¿Pero qué le está diciendo? Que llevemos primero ¿qué? Fruto. Y se está viendo el fruto en las casas. Y el Dios que yo predico es un Dios de poder y que atiende también las oraciones y las consagraciones de la familia. Llegó el tiempo, mi amado hermano, hermana, déjeme decirle, llegó el tiempo de dedicarle tiempo a nuestra familia. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Busquemos el tiempo, busquemos el lugar, el momento, ahí en casita, para enseñar a nuestros hijos. Traigamos fruto, hermanos, traigamos fruto que perduren verdaderamente. Y que terminada esta crisis social, digamos, los que ganamos fuimos nosotros. ¡Qué bendición de Dios! Toca seguir adelante, mi amado. Le animo, dejemos tanta queja y volvámonos completamente a Dios. Apasionémonos nuevamente por las cosas del Señor. Las cosas del Señor son extraordinarias. Vemos respuesta de Dios. ¿Cómo no vamos a seguirle sirviendo a Él?
¿Cómo no vamos a seguirle sirviendo al Señor? Vamos a servirle de todo corazón, pero sobre todo conectados en la oración. La pasión debe ir de la mano del Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Ya voy terminando. Voy terminando en este día. Versículo, voy a leer del 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere Dios entonces? Que llevemos fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice Jesús: permaneced en mí. Permaneced en mí. ¿Cuál es la satisfacción? O más bien el éxito de la vida cristiana. ¿Cuál es? Permanecer en el Señor. Permanecer. ¿Cómo vamos a permanecer? Apasionados por Él. Y dice la Biblia: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, no vamos a llevar ¿qué? Fruto. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la palabra que predomina ahí? Permanecer. Debemos permanecer en la presencia del Señor. Volvernos verdaderamente apasionados por permanecer en la voluntad del Señor. Pero también dice que separados de Él nada podemos hacer. Mi amado hermana y hermana, pueden haber muchos sistemas y enseñanzas de mercadeo para ese tiempo, para poder suplir nuestras necesidades. Pueden haber estudios extraordinarios y yo respeto a los profesionales, porque para eso se quemaron las pestañas, para cada día aprender más y poder enseñar a las personas cómo salir en momentos de dificultad. Yo los respeto a ellos porque ellos hacen un trabajo muy especial. Pero no menospreciemos a Dios, porque Dios es el Dios por excelencia y la sabiduría de los hombres no se compara con la de Dios. Dios puede aconsejarnos en este tiempo cómo debemos de salir, cuáles son los negocios que vamos a hacer para suplir las necesidades de nuestra familia, pero debemos de buscar a Dios, pero debemos de buscarlo con pasión, con pasión. Dediquémosle tiempo a Dios. Cuando no hay pasión, no hay tiempo para orar. No hay tiempo para orar. Y aún en este tiempo que nosotros estamos aislados, no hay tiempo. El Señor sabe que no tengo tiempo. El Señor sabe que me esfuerzo, pero no tengo tiempo. Inclusive hay gente tan atrevida que dice: cuando tenga mi necesidad, vengo a tu presencia. Espéreme ahí, Dios, que el día que yo tenga necesidad, yo vengo a ti para que tú suplas mis necesidades. Eso es volverse uno dentro del cristianismo una persona que no tiene vergüenza delante de Dios. Que Dios nos ayude, pero debemos de volvernos ¿qué? Apasionados por el Señor. Apasionados con el Señor. Cuando no hay pasión, escúcheme bien, cuando no hay pasión por Dios, se toman decisiones incorrectas, y con esto quiero terminar. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Decisiones incorrectas. Hay personas, escúcheme bien, hay personas que toman decisiones sin consultar a Dios. Bajo su criterio, bajo su voluntad lo hacen. Y después que lo hacen, van y buscan a Dios y decirle: Señor, bendígame esto porque esa fue la decisión que tomé. Díganme ustedes, honestamente, sinceramente, ¿creen que ese es el proyecto correcto para ir delante de la presencia de Dios? ¿No es más bien acatar la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Encomienda a Jehová tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué busca Dios? Que todos los proyectos, que todo lo que hagamos nosotros, que todo lo que emprendamos, que todo lo que queramos realizar, todo debe ser en las manos, ponerlos en las manos de ¿quién? Del Señor. Y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque Él es el Dios por excelencia. Él sabe que tenemos necesidad. Él sabe todo lo que tenemos y cómo lo debemos de hacer. Pero desafortunadamente muchas personas quieren que Dios los bendiga a sus caprichos. Y no, y tendrán que bajarse esa nube y decirle: Señor, tienes toda la razón,
lo que yo hice lo hice equivocadamente, ahora sí voy a ir a la presencia, voy a reconvenir esto en mi vida y te voy a pedir que me direccione. Así que mi hermano, mi hermana, en este día quiero animarle, que recibamos las instrucciones del Señor, las instrucciones de Cristo para orar correctamente y de esa forma ser eficaces. ¿Cuáles son las instrucciones? Que debemos de creerle a Dios, que debemos de verdaderamente creerle que Dios nos puede responder en nuestras oraciones. ¿Qué más debemos de aprender? Número 2, ser apasionados por Dios. Tenemos que volver nuevamente a la pasión por el Señor. Esas son las dos instrucciones y de esa forma podemos avanzar en la oración como Cristo lo hizo. Voy a orar por ustedes y me place poder nuevamente llevar este comunicado al centro de su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias por este día, donde tu gloria resplandeció una vez más en nuestras vidas. La gloria que viene a través de tu palabra. Tu palabra nos recobra vida y se opaga aquello que estaba levantándose en contra de tu voluntad. Hoy, Señor, oro por todos mis hermanos, aquellos que están debilitados en la fe, para que ellos vuelvan nuevamente a creerle a ti, Señor, para que ellos vuelvan nuevamente en pasión de la búsqueda de tu presencia, y que en este día, Señor, todos seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios para continuar adelante. Ayúdanos a evitar en nuestras vidas las oraciones incorrectas, caprichosas que vienen de nuestra voluntad, y que nuestra mente y nuestro corazón se conecte a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para finalizar este servicio, poderles decir, propóngase algo. Propóngase en su corazón, propóngase en su vida, animar a su familia a seguir adelante. Anime a sus familiares, anime a sus vecinos. Dígales que el medio que Dios ha colocado para que nosotros le sigamos a Él es la oración. Y la oración trae bendición para nosotros. Así que anime a sus vecinos, a sus amigos, a todas aquellas personas que están a su lado. Anímelos para seguir en los caminos del Señor. Quiero darles algunos anuncios ya, como nuestra parte final, y es que todos los lunes, martes, miércoles y jueves y viernes estamos haciendo nuestro tiempo de oración desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, en 3 turnos, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7 de la mañana. Los hermanos están siendo muy bendecidos, verdaderamente recibo los mensajes y para mí es satisfactorio como pastor de que lo que predicamos aquí el día domingo no se está perdiendo, sino que lo estamos poniendo en práctica. Así que anímese y tome un turno de oración de 4 a 5, de 5 a 6 o de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7 de la mañana. Así que anímese y tome ese turno de oración. Lo de evento de damas lo hemos postergado hasta nueva orden. Ese seminario que teníamos lo tenemos prolongado, lo vamos a proyectar para más adelante. Les estaremos dando el anuncio para que usted también se prepare. Lo de parejas para el 6 de junio también lo hemos postergado. Les daremos la fecha para trabajar nuestra tercera sesión, que va a ser de mucha bendición para todas las parejas, como todos los eventos que hemos realizado para ellos. Y de esta forma prácticamente hemos terminado nuestro servicio. Animarlos que continúen con el Señor, animarlos que sigan adelante en los caminos de Dios. Dios me los bendiga y muchas bendiciones.